Abre la sesión. Continuamos viendo el presupuesto del Ministerio de Vivienda y Urbanismo. Gracias. Y tiene la palabra el senador, el primer ministro, don Carlos Montes Cisterna. Muchas gracias, presidente. No, me dijeron que tratara de avanzar a un ritmo mayor. Voy a ser muy rápido. Estábamos viendo las distintas líneas programáticas. Habíamos visto recién autoconstrucción. Ahora quiero plantear el tema de microradicación y pequeños condominios, que esto es un sitio pequeño que se pueda construir varias viviendas, normalmente en altura. Está bastante pensado para los 9 por 18, esos sitios, pero también para otro tipo de propiedades de tamaño pequeño. Obras públicas y bienes nacionales tienen bastantes terrenos pequeños y estamos tratando de que se hagan en esos lugares también este tipo de soluciones. Lo otro es el sistema de edificación directa Servio, que le puedo decir que eso se trata de construir a partir de tener un suelo, construir un edificio que puede ser para distintos fines, pero que el Servio tenga capacidad. Esto es volver a lo que era el decreto 62, en alguna medida, o sea, que tiene capacidad de iniciativa. Esto simultáneamente conseguir con el 49 en la forma que tiene hoy día. Vivienda para organizaciones de trabajadores, aquí tenemos una meta de 16.000 en los 4 años. Tenemos harta expectativa que esto prenda. Hasta el momento, esto va a sector público y sector privado. Esto se ha hecho siempre, pero primero con el sistema previsional, después con el sistema tributario, después subsidio de distintas maneras. Ahora, un tiempo no se hizo y ahora lo redefinimos. Y aquí queremos evitar los problemas que hubo antes, que era cuando se hacía para varias empresas, en fin, porque se empezó con un tráfico de cupo y cosas por el estilo. Esto puede ser bien potente. Aquí el aporte del terreno lo hace la empresa, no lo hace el fondo de suelo, lo hace la empresa y eso es un aporte también. Después, viviendas para arriendo a precio justo. Aquí ya hemos tomado alguna iniciativa, pero se trata de desarrollar esta industria, el arriendo a precio justo. Hoy día lo que está creciendo mucho es el arriendo en manos de fondos de inversión, en manos de intermediarios. El otro día estuve en una actividad y apareció un señor, mire, yo dijo él, tengo una empresa en que administro 18.000 departamentos. O sea, son cosas que antes no existían y tiene una capacidad para hacerlo. Un amigo nuestro, de algunos de los que estamos acá, tiene otra para 14.000. Yo digo, ¿cómo? Pero lo tiene, y bien disperso en distintos lugares. Bueno, pero lo que se trata es que desde el sector público, bajo ciertas condiciones, queremos que la Caja de Compensación también y otras instituciones aprendan, esto es difícil de aprender. Programa de habitabilidad rural, que fue lo que planteó hace un rato el diputado Naranjo. Aquí este es un programa que existe desde el 2016. Desde esa fecha hasta ahora se han entregado 40.000 subsidios. La mitad solo está ejecutado. Hay serios problemas con este programa, lo estamos transformando para simplificar algunas de las cosas que dijo el propio diputado Naranjo, o sea, que no haya que demoler la casa anterior, que en términos de agua no se lo trate como una zona urbana, sino que tenga una solución diferenciada, una solución específica y otras cosas y otros cambios por el estilo. Nosotros en Habitabilidad Rural tenemos una gran esperanza de que el tema de vivienda industrializada funcione bien acá. Y tenemos ahora en marcha una experiencia en María Pinto. Creemos que en la Araucanía hay 5.200 subsidios en manos de la familia. Ustedes comprenderán la rabia que debe sentir la familia de tener el subsidio. Algunos son de subsidios colectivos y otros individuales. En el lugar donde tenemos el proyecto más avanzado, que partió con el gobierno anterior, pero que es muy valioso, ¿cómo se llama? Lonquimay. Lonquimay, además con pertinencia cultural la cocina, que tienen... O sea, el sistema industrializado es algo que hay que mirar con perspectiva. Esto es una cosa que hay que desarrollar. Chile hoy día tiene una industria apenas para producir 7.000 viviendas anuales de todas las empresas que hay y se necesita apoyarla para hacerlo. Eso, habitabilidad rural sería eso. Vivienda municipal, bueno, esto ya lo hemos dicho otras veces, para políticas sociales de emergencia. Se trata de que el municipio presenta un proyecto, ese proyecto se aprueba y ellos definen a través de una ordenanza del Consejo cómo se va a administrar. Esto es para efectos de situaciones transitorias de crisis, quiebres matrimoniales, personas que vendieron en la propiedad anterior con subsidio y no tiene cómo hacer un puente para una nueva realidad, en fin, distintas situaciones de excepción. Esto es primera vez que existió antes. Antes existió por la vía de la cuota ministerial, que era la forma de emergencia que tenía el Estado. Quedamos varios años sin cuota de emergencia y para qué le voy a decir a todos los parlamentarios lo grave que es esto.
porque cada uno tiene que ir respondiendo de la manera que se le ocurre a uno y no muy bien, ¿para qué decir los municipios? No hay respuesta a las familias que quedan fuera del sistema. Después están las cooperativas, que es una cosa que en varios países latinoamericanos se ha desarrollado. Aquí estamos pensando en una meta limitada para los 4 años, pero empezar a desarrollar la capacidad de volver a las cooperativas. Aquí estamos hablando de cooperativas abiertas y cerradas. Todos se recordarán que las abiertas tuvieron un gran éxito, después tuvieron una crisis y ahora han cundido algunas cooperativas cerradas también. Bueno, y campamentos, que parte de las líneas, aquí dicho en pocas palabras, nosotros del total de campamentos tenemos 2 programas. Un programa que es 300 y algo, campamentos en los cuales nuestro trabajo es para consolidar y urbanizar y que se queden ahí, lotear y con un método de autoconstrucción, digámoslo así. O sea, que sean parte de la ciudad, sean un barrio de las ciudades. Esto necesitamos trabajarlo mucho con los alcaldes desde el comienzo, que se sientan gestores de los proyectos que sean y coordinen el esfuerzo público. Y por el lado del esfuerzo social es algo que estamos reelaborando porque el sistema de acompañamiento social no ha funcionado como tal. Entonces estamos repensándolo, porque si las personas en estos lugares que se va a residir no tienen posibilidad de trabajar, no van a poder pagar la luz, no van a poder pagar los servicios básicos y se vuelve a repetir un ciclo muy complejo como ha ocurrido en varios lados. La otra parte, tenemos una meta para el periodo, para periodo de gobierno alta, cerca de 20.000 en esto, pero la verdad es que sabemos que este es un desafío grande, pero dado la situación de campamentos se requiere. Estos son los campamentos antiguos, por favor les quiero explicar, son los campamentos más antiguos, 20 años, 15, 18 años. Que están en lugares que se pueden radicar ahí, que se pueden consolidar. Ellos no se saltan la fila porque ya llevan hartos años en la fila. Bueno, y el otro programa es el programa de gestión habitacional, que es básicamente condiciones básicas para estar, para vivir, y tratando de que las personas que viven en condiciones de riesgo mayor, quien conoce Paraíso, el campamento de Lampa, que está en un cerro arriba, la verdad que hay mucha gente que ya está viviendo en condiciones inadecuadas. ¿Cómo trabajar acá? Esto tiene hartas complejidades, hay campamentos, dentro de esto hay campamentos con serios riesgos internos, ¿no es cierto?, por las armas y por otras cosas. Hay campamentos con arma pesada, y que se sabe que hay arma pesada adentro, como las mulas o las mulas, no me acuerdo bien. Las mulas. O sea, hay situaciones que tenemos que enfrentarlas. En esto la coordinación con el Ministerio del Interior es fundamental, y las tomas nuevas es tema del Ministerio del Interior, no es tema de este ministerio, y he tratado de coordinar una política al respecto. Bueno, después el tema del banco de suelo, lo voy a explicar rápido dado lo que me plantea. Nosotros hemos estado trabajando en esto ya, tenemos normas. ¿De qué se trata? Se trata de que, primero, ver los suelos que tenemos en el ministerio, que no es poco. El suelo que hemos ido logrando a través de bienes nacionales y distintos otros servicios, que se ha ido logrando una parte del suelo. Estamos en las conversaciones con Carabineros, con las Fuerzas Armadas, con investigaciones también, porque ellos pueden aportar suelo y tienen una cantidad de suelo importante. Y además estamos comprando suelo. El criterio principal frente a la pregunta que hacía el diputado Cifuentes es partir diciendo cuánto necesitamos para cumplir el plan. Y eso es que 3.519 hectáreas. ¿Cuánto nos falta para eso? 1.211 hectáreas, más algunas que tienen que sufrir procesos de mejoramiento y de habilitación. Por ejemplo, en el caso de Ovalle, el terreno que hablamos un tiempo, eso requiere un proceso de tratamiento, pero está dentro del stock de suelo que se cuenta. Y después de eso, y simultáneamente con eso, la idea es generando un sistema de banco. Para los que en el año 94 en Chile existía un banco de suelo. No, esto no es nuevo, el banco de suelo, pero tuvo problemas en su gestión, y por eso que preocupa mucho trabajar muy bien la gestión. Y entre otras cosas, la transparencia. La transparencia aquí es clave. El tema del suelo es serio. No sé si el senador Insulza se acordará, pero aquí hubo distintos tipos de dificultades, porque el cambiar de 0,55 a 0,60 el valor de una hectárea, ese 0,05 es de un impacto fuerte. Induce a eso, por eso que el sistema tiene que ser muy serio, muy equilibrado, y aquí estamos planteando un protocolo con la Contraloría de todas las personas que tienen información de qué manera se declara patrimonio, se declara interés, en fin, que hay un sistema bastante transparente. Entonces, tenemos primero diversificar los caminos, segundo, suelo, tercero, modernización productiva, en 2 palabras, vivienda industrializada, formación de maestros, discutir con Corfo y trabajar con Corfo un sistema de abastecimiento distinto, en eso estamos. En la fotografía que ustedes tienen atrás, esa casa celeste
es el prototipo de casa de vivienda industrializada que ha elaborado el MIMBU con E2E. Y ya lo tenemos como prototipo formulado y se puede instalar en muchos lados porque ya está estudiado y se sabe el efecto que tiene y por lo tanto no hay que reestudiar en cada uno de los lugares donde se va a instalar, que es una de las cosas más... Bueno, los que estuvieron en el terremoto sabrán que hubo prototipos. Este es un prototipo pensando en esa misma idea. Aquí está la foto de arriba, la celeste, y acá abajo está el living de esa misma casa. O sea, de estas características y esto fue una creación particularmente de un señor Carvajal, por eso le llamamos Viviendas Carvajal, y él es el señor Carvajal. Bueno. Perdón, ministro, presidente, ¿de qué costo y a qué...? Palabra, señor diputado. Gracias. Mellado. No, Mellado es mi colega acá, presidente. Perdón, de veras que está. Son parecidos, sí. Lo confundí, tiene razón. Estoy medio rayado ya. Estoy casi amarillo ya. No, si no es amarillo. No. El señor diputado es que se ha engordado en los últimos días. Puede ser así. Tiene la palabra, diputado. Trátelo bien porque nos está ayudando la tributaria. Ministro, precios y plazos de construcción de este tipo de vivienda. Mira, tenemos plazos que van de 570 a 680, depende. Hay UF, ¿ya? O sea, están por debajo, pero a esto hay que agregarle todo lo que se refiere al suelo y lo que se refiere a la fundación y adaptación. Hay declaraciones cuánto se demoran, o sea, instalarse no cuesta nada porque llega desde la industria a instalarse, entonces si está todo preparado es mucho más rápido. Esto la verdad que hablamos mucho, pero tenemos que hacerlo, y nosotros lo que nos importa es partir una operación. Licitamos en Los Espejos y en Renca 2 conjuntos de hacer esto, y es urbano. Tenemos trabajado en varios lugares rurales lo mismo, más lo que está ocurriendo en Lonquimay. De todo esto vamos a poder responder con mayor rigor cuánto nos demoramos realmente, porque esto van a depender que haya empresas que se adapten, uno, en preparar las condiciones. Y el problema que tenemos ahora, porque hay gente que tiene el subsidio, por ejemplo, en su zona. Los que tienen el subsidio, con los que compran la vivienda, tenemos que cruzar esto porque no tienen ni siquiera costo adicional. Este tema de orientar la provisión que hay de ese subsidio para efecto de poder construir. Tiene una ventaja en el caso de Aysén, porque en el caso de Aysén se puede adaptar a las características geográficas, porque esto es industrializado y por lo tanto, me refiero a los desniveles, a todo. Yo no conozco la zona, pero me dicen que hay muchos desniveles que requieren un tipo de vivienda de otras características. Bueno, la cuarta cosa, además de diversificar, además de suelo, además de modernizar, proceso administrativo, aquí podríamos hablar mucho, en todo caso, estamos aquí con nuevos críticos en cada uno de ellos, estamos preparando un proyecto de ley que va a llegar acá miscelánea rápido, en función de resolver distintos problemas. Tenemos problemas con la calificación ambiental y evaluación también, en mitigación vial, que ha terminado siendo una tortura, pero ya en algunos lados se va. La situación de las DOM, Consejo de Monumentos Nacionales. Presidente, estas cosas sumadas pueden demorarse 3 años antes de poder construir. Entonces hay un problema, estamos viendo cómo acortar cada una. Y alguna va a tener que requerirse apoyo del Congreso, pero en otras hemos llegado a acuerdo administrativamente y no es ni mucho menos fácil. Ahora estamos, con algunos casos se han apurado más, el caso de Osorno, ahí eso salió mucho más rápido. No voy a explicar más de eso. Tenemos también, en quinto lugar, todo el problema de la relación con la sociedad, y en esto hemos avanzado en qué. Se constituyó el Centro de Formación, Diálogo y Participación, que está haciendo cursos por distintos lados. Aquí hay gente de diversas corrientes, hay gente, por ejemplo, la persona que estuvo a cargo en el gobierno anterior, básicamente la relación con organizaciones, es uno de los que está en el consejo del centro, del directorio del centro, para definir contenido, que se llama, bueno, no me acuerdo. Erika Pérez, que fue una funcionaria, porque queremos que haya diversidad, tomando bastante la experiencia mexicana en materia sindical, porque siempre tenían planes de formación, pero se aseguraba diversidad para que tuviera legitimidad y que hubiera diversidad de punto de vista, pero que hubiera diversidad, no una sola. Entonces tenemos 60, estamos con un programa de radio todos los sábados en la mañana, en la radio cooperativa a las 10 de la mañana, está con un alto rating, no tanto, pero estamos con el programa de... No, estamos tratando de modificar todo el sistema de relación de estas oficinas que atienden gente. No voy a entrar en cómo le llaman, la SIAC y GOVIRSE.
No, ojalá que fuera más parecido a Chile Tienda desde mi punto de vista, pero necesitamos reformular en el Ministerio, que según algunas versiones tenemos 600 personas en esa función, pero otros dicen que son menos, pero hay mucha gente y tenemos que modernizar y replantear y potenciar esa interacción. Y finalmente en esto mismo, y del último punto de este plan, está todo el tema de la relación con el sistema financiero. Pepe se acordará de mucho tiempo que hemos discutido esto, la relación de un bien público como es la vivienda, necesaria con el sector financiero es débil. Aquí está trabajando en el Ministerio Nicolás Izaguirre, hemos tenido avances de distintos tipos, sabemos lo que está ocurriendo en la reforma previsional peruana y mexicana, que incorporan junto al fondo previsional un fondo de vivienda, que están articulados los dos, para que la gente desde muy chico, las personas empiecen a ahorrar para la vivienda. Hay distintas alternativas, entonces tenemos que ver cómo le damos mayor energía y fuerza a eso. Bueno, eso es todo. Yo no voy a meterme más en asentamientos precarios porque ya lo hicimos. Ya está dicho. Aquí está la lista de la cantidad de llegados. Tenemos ahora el tema de programas de iniciativas cualitativas, porque vimos lo anterior. Bueno, ¿Probar programa por programa o es que déjame, al final solamente? Como ustedes quieran. Los senadores y diputados, senadoras y diputados. ¿O quiere hacer alguna Sí, alguna pregunta, Carlos? Un pequeño alcance. Habló de terreno, de la compra de terreno, obviamente, pero ya el Servio tiene una cantidad, ustedes tienen, o sea, ¿qué cantidad de terrenos ya tiene el Servio en su poder que no ha usado? Porque en algunos lugares no ha comprado muy bien, no te digo que están ahí todavía sin usar, digamos. ¿Qué cantidad y cuánto más le van a meter a cada región para poder lograr los objetivos de la cantidad de vivienda que quieren cumplir? Mira, este es un tema, perdón, presidente, ¿puedo contestar? Tenemos en este momento mucho suelo, o sea, tenemos 1.700 hectáreas ya en ejecución. Tenemos 608 en habilitación, la última cifra porque esto es dinámico. Tenemos un conjunto de otro suelo en proceso de compra para llegar a lo que nos falta de 1.211 hectáreas. Y lo que se compra se discute bastante y se evalúa a nivel regional, el regional Servio, que es el que ve toda la operación de análisis que tiene las propiedades necesarias para usarlo. De ahí pasa al CEREMI, que tiene una comisión que evalúa esto para ver si es pertinente o no. De ahí va al nivel nacional, que tenemos ¿cómo le llaman? Un equipo de suelo, de gente bastante calificada que va desarrollando capacidades para evaluar. Tenemos incluso el observatorio de las transacciones que hay en los sectores de cada suelo para ver el tema precio, además de las tasaciones. Y por otro lado tenemos la capacidad de determinar problemas. ¿Cuántos de estos terrenos se nos pueden pasar con alguna dificultad? Estamos minimizando los riesgos a que un terreno termine siendo con arcilloso, por ejemplo, que es uno de los riesgos que hemos tenido. Y hemos comprado antes terrenos no adecuados, el Ministerio ha comprado. No, pero mira, yo lo único que puedo decir aquí, en pocas palabras, hay de los 3.500, hay 1.700 en ejecución, 608 que estaban habilitándose y faltaban 1.211 que estaban en proceso de compra. Nosotros sabemos que tenemos que tener más terreno porque hay que dejar terreno para el gobierno que viene después, porque esto es crear un banco y un sistema para tratar esto con el menor riesgo de problemas. Esto, yo quiero decirle a usted, esto es riesgoso. Es riesgoso. Por eso que no estamos entregando la información terreno, porque el solo hecho de saber un terreno está en proceso de negociación genera un problema. O sea, creemos que tiene que seguir un procedimiento lo más objetivo posible. Perdón, es que mi pregunta, presidente, iba a las tomas, por ejemplo. Entre las tomas va a haber de bienes nacionales un traspaso a ustedes, va a haber un comodato para poder hacer, o ustedes lo van a comprar. Por instrucciones, no, a ningún organismo público nosotros le compramos. La instrucción del presidente a todos los organismos públicos que tiene que haber transferencias sin costo. Nuestro problema mayor ha estado con las empresas, por supuesto. Nuestro mayor problema está con las empresas, porque las empresas tienen un problema de patrimonio contable, tienen que tener los activos que tienen, no los pueden perder, y es una cosa que estamos viendo con Hacienda para reemplazar. Por ejemplo, Tomé, tienen un terreno ahí muy bueno, de ferrocarriles. 30 años que no lo ocupa ferrocarriles y es un tremendo problema para el pueblo. Entonces aparece como activo en la empresa ferrocarriles, pero ahí está sin uso real. Entonces ahí se trata de reemplazar por uno. O sea, ¿para qué hablar de ferrocarriles y Arauco? O sea, la situación de Arauco, que está toda la línea del tren tomada, y ferrocarriles nos hace cargo de eso, y ahí hay distintas alternativas de uso y que tienen que... Con ferrocarriles tenemos un problema. Codelco ha estado en una disposición muy buena en los 3 lugares que tiene terreno de pasarla. Primero dijo, les cobro, después dijimos, no, nosotros no estamos, y ahora tienen además preocupación por Tómeco, que están más dispuestos a entregarlas.
Fuerzas Armadas es un tema también, porque Fuerzas Armadas, y en algunas Fuerzas Armadas no le es fácil, esto le llegaron ahí al final del régimen militar, y así, no, pero dictadura, o sea, pero al final les transfirieron esto y los vendían. Por ahí estaba la gente que trabajó en esto, un tiempo esto ni siquiera declaraba el valor de lo que vendía, ni declaraba presupuesto en qué lo gastaba. Y yo les pido a los que se van a meter en este tema revisarlo, porque esto no viene bien formulado para el próximo año. Este año logramos meterlo, pero no se cumplió la ley, que todo lo que transfirieran a Bienestar tenían que informar y que cuando lo vende Bienestar que declare en qué lo vendió y cuando lo gaste que declare en qué se va a gastar. Esto tiene que ser transparente. Bueno, esta es parte, esto las Fuerzas Armadas y en eso estamos. En algunos casos ellos dicen, bueno, pero nosotros necesitamos para los pelados, para los militares nuestros necesitamos. Nosotros lo decimos como parte del programa de vivienda a trabajadores bien, pero si es para la institución ahí supone una discusión de otros fondos, porque estos fondos son para soluciones de otra naturaleza. No sé si me estoy explicando. Pero esto es un trabajo que no se había hecho y quizás nunca había habido un esfuerzo tan grande y tenemos que seguir adelante, pero hay un equipo que ha sido bastante riguroso y trabajador. Podríamos haberlo traído para que vinieran a informar más. El artículo 34 no está en la ley actual y estamos trabajando para reponerlo, ¿no? Sí. Es importante. Presidente, por favor, porque eso costó harto llegar a esto y la verdad que no sé. Bueno, ya. Pasando a los programas de iniciativas cualitativas. Aquí está en la página 37. Ahí tienen una comparación de años, etcétera. Los programas cualitativos son el 27, el 255, en fin. Un tiempo fue con FED, después dejó de estar con FED, bajó bastante cuando estaba con FED. El costo de las unidades es mayor, por eso hay una cierta baja en unidades y un aumento en los montos. Ahí está el cuadro, hablan por sí solos esos datos. En el tema del déficit cualitativo estamos incorporando algunas cosas como las que aquí salen. Nosotros, por ejemplo, estamos convencidos que hay que hacer una operación especial que vamos a reasignar presupuestos nada más que para el asbesto. O sea, no puede ser que sigamos con asbesto y eso tiene un costo o sea, todo el mundo quiere mejorar la vivienda. El problema es que no hay recursos para esto. En este seminario yo estuve de toda América y de Europa. En todos los lados las comunidades tienen que aportar un tanto para esto más significativo. Un crédito incluso. Ningún país que es como Chile, ninguno. Y el problema es que hoy día no nos dan los recursos para todos los niveles de ingreso tener el aporte que hacía el Estado. Entonces la idea es tener algunos programas focalizados y fondos como, en fin, diversificar, enriquecer el programa en alternativas, porque la gente necesita mejorar las casas. Pero lo más grave, todos ubican el tema del asbesto, ¿no? O sea, el asbesto es una cosa seria, y sobre todo en altura, pero en todo. Aquí hay otros programas que tienen que ver con esto. Quiero decir... ¿Cómo estiman ustedes la cuantía de esto del asbesto todavía? Mira, nunca hemos podido saber exactamente porque estos se hicieron distintas etapas, distintas historias, pero son más de 20.000 de todas maneras los edificios que tienen asbesto, más de 20.000. ¿Edificios? Además. Sí, esto no va a poder ser concursable, va a tener que ser decir ya, operamos el asbesto, cambiamos la celcha, el sistema, eso va a tener que ser así, se va recorriendo por sectores, porque si se echa a competir no asegura que se haga. Aquí el mayor problema y lo más lento ha sido salud. Porque en autorizarnos quiere hacer autorización bloque a bloque, y, en fin, ha sido muy lento, se demora 3-4 meses. Esto hemos tratado con la anterior ministra y ahora tenemos que volver a hacerlo con la actual para cortar. Mira, yo quiero destacar de todo lo de condominio, hay una Secretaría de Condominio que está tratando de trabajar más en esto cualitativo, no necesariamente en obras, sino que también en calidad de construcción de la comunidad. Pero también quiero decir una cosa que ha ido aumentando bastante en este ministerio, que la vivienda social ha ido mejorando harto su calidad. El señor Cifuentes se acordará unos edificios que tuvimos cuando estaban en construcción allá en Coquimbo y que están con PDA, o sea, con envolvente térmica. Están además con un sistema de captar los gases interiores, los aires, para que no se produzca la transpiración. Yo estoy seguro que ninguno de los que está acá tiene su vivienda con estos dos elementos que hoy día están creando a lo mejor me equivoco, pero que se están creando en la vivienda social. O eso está hoy día instalándose en buena parte, no en toda, pero en buena parte de la vivienda social. ¿Qué más? Hay otra, tenemos vivienda cualitativa también en lo rural, que no vea mejoramiento en condominios, socavones, que es un tremendo problema. Socavones en el norte, que hoy día todavía no sabemos suficiente cómo enfrentarlo, no es llegar y decir que alguien ubica los socavones, porque tenemos hartas viviendas dañadas en Arica, tenemos ya viviendas dañadas en Iquique y también en Antofagasta especialmente por el suelo salino
y entonces el tema es cómo tratar el suelo salino, y ahí hay los privados lo que hacen en muchos casos sacan el suelo salino para que no tenga riesgo con un poco de agua de disolverse. Entonces ahí estamos viendo qué hacer. Bueno, todo el tema de inversión en ciudades, bueno, buscamos articular lo que más se puede la inversión urbana con la inversión habitacional y potenciarse bastante en eso, con iniciativas de movilidad, están en presupuesto no voy a... Y hay proyectos de infraestructura urbana, algunos de vialidad, pavimento participativo, reconstrucción de obra urbana, infraestructura sanitaria. Proyectos de calidad urbana, que como decía la ciclovía, el programa de pequeñas localidades. Quien tenga programa de pequeñas localidades, que lo considere, porque esto es algo, son localidades de menos de 5.000, creo que es la cantidad, menos de 5.000 habitantes. 20.000. Menos de 20. ¿Pequeñas localidades? Usted lo incrementó recién. Bueno, pero son pequeñas que no han tenido nunca ninguna intervención pública y la verdad yo creo que son menos. Pero esto potencia bastante. Y hay uno, por ejemplo, uno reciente en localidades, por ejemplo, de Coquimbo, quiero decirle. ¿Sabe cuántas pequeñas localidades tiene Coquimbo? 2.450. Y nosotros no teníamos ningún programa y todas las inversiones en las tres grandes, en las principales ciudades. Bueno, proyecto de calidad urbana. Bueno, aquí ya se ha dicho bastante. Este es el capítulo de las orientaciones. El capítulo de las acciones. Mira, aquí está, yo no lo voy a releer porque ahí está todo lo que se ha hecho, en un listado de distintas cosas que se han creado, se han hecho, de las cosas que tenemos orgullo en casi todas, pero en particular es que tenemos un programa de formación de maestros con el CENSE, la Cámara Chilena de Construcción, de 8.000 maestros y maestras. Ahí está la lista, en la página 44, para el que quiera verla, no la quiero repetir, presidente, porque ya está ahí. Si quieren, hay alguna duda, cualquiera de lo que aquí está planteado. Hacer el plan de emergencia habitacional no es llegar y sentarse a escribirlo. Aquí participaron 300 funcionarios de distintas maneras, en distintos aspectos de la elaboración de esto. Esto fue un trabajo bastante de equipo, y eso fue bastante potente. Y después nosotros tenemos claro que el plan de emergencia tiene defectos, y va a tener defectos y hay que corregirlo, y vamos a hacer evaluación una vez al año, y esto corresponde a hacerlo en el mes de diciembre. Hay un consejo asesor del plan de emergencia habitacional, que está hasta el jefe de la masonería, ex ministro de Estado, o sea, Monkever es uno de los integrantes de ese consejo, está, en fin, hay distinta gente de distintas cosas, también de la Iglesia Católica, Evangélica, dirigentes sociales, profesionales de la universidad. Son 29 personas que se reúnen una vez al mes, nada más que para dar ideas y proponer respecto a este plan. Nosotros sabemos que este plan aquí no hay varitas mágicas y no hay balas de plata, aquí hay que estar reconstruyendo y además asumiendo la diversidad de realidades, porque son bien distintas. Bueno, ahí está todo eso lo por hacer. Estoy apurándome demasiado, parece. Bueno, en lo que se refiere a la ejecución, salió una noticia en un diario de que era baja la ejecución de inversión, pero estaba mal sacada la cuenta, porque en vivienda tenemos lo que es inversión directa, básicamente urbana, pavimentación, de lo que es transferencia de capital para los subsidios, para hacer las viviendas. Entonces no se sumaron las dos. Nosotros hoy día estamos con el 66,1 y vamos a terminar el año más sobre el 100%. O sea, esa es la estimación que tenemos. Es que para eso hay que ser amigos, no. Para 103%, lo que pasa es que se quedan algunas deudas, pues, señor. Usted lo sabe. O sea, el Chico Navarro era especialista en eso, ¿se acuerda usted? Era especialista. Él terminaba siempre con su presupuesto sobre el 100% de ejecución. Bueno, y aquí está toda la evolución en cada una de las cuentas de este año. Sumando todo, Pepe, o sea, iniciativa de inversión, subtítulo 32, subtítulo transferencia de capital, estamos en 61,7. Pepe, tú recuerdas el año pasado que preguntaste sobre el tema de los préstamos. Aquí había un tratamiento diferente con los préstamos, porque los préstamos es de hecho un anticipo que se le da a las empresas para que produzcan. Nosotros cambiamos una norma a partir de la indicación de un parlamentario en esta misma comisión, el DS-19 se le entregaban 300 UF al comenzar. Ahora se le entrega la mitad al comenzar y la otra mitad cuando está avanzada la obra para asegurar que se hiciera, porque nos informaron acá que había obras que se entregaba esto y se usaban los recursos para otras cosas, 1 año, 2 años, y después se empezaba a usar para lo que correspondía. Incluso operaba en el mercado de suelo y eso ha lentificado, y además que hay algunas asignaciones que no se demoran en funcionar.
¿Qué más? Bueno, ahí está todo lo demás de gasto de distinta naturaleza del año. No voy a entrar ya, y el proyecto de presupuesto 2023, que está para nosotros es un año clave el 2023, porque lo que iniciar es lo que queremos, porque eso es lo que nos permite terminar dentro del gobierno las viviendas, o sea, 2023, 2024 y una parte del 25, que es lo que va a demorar. Por eso nuestro desafío es iniciar. Y tenemos que, lo que ya estaba empezando a ejecutar, si lo nuevo que se empieza a ejecutar, trabajar eso. Y esto ligado a las cosas urbanas, como antes decíamos. Mira, aquí está, yo podría... Subió real el presupuesto de este año 5,5 respecto al total de gasto presupuestario en este proyecto y al ejecutado antes. Aquí tuvimos que sacar el PET, los cálculos son con PET, ¿se acuerdan ustedes de estos? Con PET y sin PET, que el crecimiento es distinto. PET, y yo digo PET. Oh, PET POG, bueno, pero no dije PEM. Bueno, bueno, acá tenemos en el gasto operacional también hay un aumento 9,3, que es el que para nuestros efectos es el más significativo, que tiene que ver con inversión, con nueva ejecución, en fin. Estoy tratando de hacerlo lo más rápido. Si tomáramos respecto a entrando el FED antes y ahora, el crecimiento es bajísimo, 0,4, pero FED se sacó en todos los presupuestos, por lo tanto es un cálculo que fue el que entregó a la prensa, de hecho, la dirección de presupuesto, pero no es lo que correspondía. ¿Ya? Bueno, aquí está el crecimiento de las regiones, la página 67, cómo cambió el presupuesto región por región. Hay diversidades de crecimiento y se podría hablar de cada una de ellas porque tiene que ver con proyectos que se iniciaron antes, en fin. Eso, si hay interés, se puede ver en cada uno y en el propio presupuesto está yo no avanzo nada. Bueno, pero ahí está la inversión. Bueno, el comparativo de inversión lo tenemos aquí, más transferencia de capital, como ya lo decía antes, respecto al resto de los años, como esto está en la 69. Bueno, mejoramiento de vivienda, equipamiento y barrio, estamos destinando un 13,2% de incremento del presupuesto, ¿sí? Ministro, ¿a qué se debe la variación tan grande entre regiones en el presupuesto del 2023 por servicio? Carlos, ¿quiere explicar usted eso? La variación de incremento, esto es la página 67. 67. Sí, depende del tipo de énfasis y de distribución de acuerdo a las obras en curso, principalmente el presupuesto en lo habitacional. El 92% es arrastre de obras anteriores para pago y continuidad de esa obra. Entonces depende mucho de cómo están distribuidas ya y lo nuevo solamente entre un 5 y un 8% cada año, depende un poco de las líneas. Entonces está reflejado más bien con los compromisos de pago que se arrastran. Hacia futuro se va distribuyendo de otra forma de acuerdo al programa y cómo se vayan colocando los proyectos nuevos. Pero en general es reflejo de lo que está ya en obra y en curso. Esto ha sido siempre así, diputado, siempre. De hecho, un presupuesto plurianual, a pesar de que reglamentariamente no se define como tal. Pero normalmente el grueso es arrastre. El grueso es arrastre. ¿Cuánto les da a usted en la oficina de presupuesto de arrastre? Ya, un poco menos de lo que el cálculo que teníamos. Bueno, pero está bien. Y tenemos en la página 68, a quien le interesa el tema de los préstamos, porque ahí viene cómo han evolucionado. Los préstamos es una creación de este ministerio. Es que me queda una duda. Si el 92% es del presupuesto, es para obras anteriores, o sea, quiere decir que van a crecer un 8% en obras nuevas. No. O sea, ¿cómo lo leemos? Sí, porque la verdad es que el anuncio... Pero lo que pasa es que obra nueva, por ejemplo, este año, el debate del año pasado logramos pasar de 25.000 en el debate presupuestario, se subió a 25.000 a 50.000 el inicio de ese 49. Entonces, pero esos segundos, los nuevos 25, era solamente echar a caminar la obra con todas las etapas posteriores, el porcentaje que se hacía en el año reducido. ¿Entiende? Pero es fundamental tener margen presupuestario para iniciar la ejecución de más obras.
Por eso que es importante que quede planteado así. Esto siempre ha sido así. Esto significa que la obra de arrastre algunas se terminan, otras están en una etapa más inicial, distinta, y sumado todo eso es ese porcentaje del presupuesto, más obras nuevas, que son normalmente las primeras etapas. No sé si me explico esto, podríamos hacerlo con más ejemplos si usted quiere, pero... Me preocupa que para llegar a la meta, porque recién estos 92% quiere decir que son las obras que quedaron en el año pasado todavía hechas por el anterior gobierno y que todavía no se terminan. Por supuesto. Y se van a seguir, o sea, van a haber 2 años de ejecución de obras y no se van a empezar nuevas obras porque no está el presupuesto para eso. Es que esto es más dinámico, porque lo que pasa es que usted tiene algunas obras que se iniciaron en el gobierno, incluso 2 gobiernos, el gobierno anterior en algunos casos, otro en el gobierno inmediatamente anterior. O sea, el 5% u 8% de ese delta es para echar a caminar nuevas obras y el 92% es para completar las anteriores, y va cambiando, esto es dinámico, van entrando nuevas y saliendo otras. Carlos va a explicarnos. Sí, presidente, por su intermedio. Lo que pasa es que también tiene que ver con los programas. Voy a poner un ejemplo. El decreto 19, Programa de Integración Social, se financia a través de una reserva del subsidio. La empresa se lo adjudica en el año 1, construye en el año 1 y el 2, se financia con este préstamo para dar liquidez a la obra y se financia en la banca privada. Y el gasto se puede producir el año 3. Entonces, no es necesariamente que se identifique una obra, se financie y empiece a tener flujo, depende mucho de los programas, porque ese es privado. Entonces, el gasto de esa obra que se inicia en el año 1, las viviendas están terminadas, pero los gastos empiezan cuando empiezan a ser vendidas las viviendas y aplicándose los subsidios. Por ejemplo, en ese caso, un fondo solidario tiene 2 posibilidades, de acuerdo a la gestión de recursos, de financiarse: por préstamos, principalmente, o por anticipo con cargo al presupuesto. Entonces, generalmente lo que va ocurriendo es que se van financiando o entre 32, que son préstamos, o con el presupuesto, o los que son financiamiento privado. Entonces, en la masa del volumen de las obras por programas habitacionales, por eso se dice que el 92-95% es arrastre, porque tiene que ver con los pagos hacia atrás de obras que van terminando, que van en curso, y lo nuevo se va iniciando y tiene distintos flujos de pago según la línea. Entonces es una mezcla un poco de procesos de pago. Pero si usted su consulta es, ¿alcanza con esto para cubrir las metas? Personalmente creo que tenemos un desafío que está establecido en el presupuesto, la 102 que hablábamos hace un rato. Nosotros podemos tener a lo mejor más proyectos y más capacidad de ejecución. Y lo que tenemos que ver en esas circunstancias, porque hemos estado acumulando estos meses eso, nosotros tenemos que tener un salto en ejecución muchísimo, muy fuerte. Es el desafío principal del año que viene para este ministerio. ¿Va a alcanzar con ese margen? Esperamos que sí. Si no alcanza, tenemos que verlo con presupuestos, reasignaciones u otra forma. Pero tiene razón usted que aparentemente aquí, si hay un salto como el que necesitamos para cumplir las metas, las 260.000, tendríamos que ahí verlo. O sea, su preocupación es nuestra preocupación. Perdone que este un tema probablemente no es el mismo, pero usted habla de la capacidad de ejecución y por lo menos a cada rato estamos viendo que hay una empresa que se retira de una obra porque entra en quiebra. Y nosotros inauguramos hace poco, usted no pudo ir a saber en Arica un nuevo complejo, que en realidad era una gran gracia porque se habían mantenido unidos, la gente estaba trabajando en eso, después se terminaba 3 años más tarde porque había quebrado la empresa. Ahora, lo mismo está pasando hoy día con otras empresas. Ahora, esto es una pregunta que tengo que hacer al ministro de Obras Públicas o a usted. A los dos. ¿Cómo están las empresas? ¿Y van a poder aguantar este tren de trabajo que usted plantea? Mira, este es un tema, este es uno de los vientos en contra más fuertes. Lo que hemos visto, nosotros nos hemos hecho cargo desde el gobierno anterior, el año pasado, del incremento de los insumos. Ellos empezaron a mejorar las condiciones para que las empresas enfrentaran el incremento de insumos. Durante este gobierno se hizo una cosa muy fuerte también en esa dirección y por lo tanto no ha habido mayores reclamos respecto a vivienda y tenemos un sistema. En el caso de lo que ha hecho Obras Públicas fue más lento porque aplicó un cambio que tenía toma de razón de Contraloría, de que un cambio era el polinomio. Bueno, pero ¿cuál ha sido el efecto sobre las empresas? ¿Cuántas empresas y qué condiciones? Quizás Ricardo pueda aclarar en algunas palabras cuál es la... Nosotros estamos muy preocupados de esto. Lo de Claro, Vial, Claro, Vicuña y Valenzuela puede ser muy serio. Tienen 1.400 proveedores y por lo tanto su quiebra significa algún efecto sobre 1.400 proveedores. Ricardo. Gracias, ministro.
Bueno, Nosotros tenemos datos distintos, a ver, pero... Presidente, y también honorables diputados, nosotros con las empresas que ven proyectos de vivienda, nosotros le hacemos un seguimiento, nos juntamos semana por medio con la Cámara Chilena y vamos viendo los proyectos y vamos viendo qué es lo que se va destrabando. Nosotros, ahora con la quiebra de Claro Vicuña, es la única empresa que nosotros conocemos de que ha quebrado, que ejecuta viviendas. Por ejemplo, el caso de Beltec, en la quinta región, ahí lo que pasó es que el Comité de Vivienda puso término al contrato con la empresa porque no había avance y eso se tuvo que declarar la insolvencia. Dentro de lo que nosotros hemos identificado, empresas que han quebrado, son básicamente del año pasado, que es, por ejemplo, COEX en el sur, y otra BLM que también quebró, que las obras ya están recontratadas. Y Logan también. Loga también es una que quebró también hace tiempo, que hemos estado con procesos de recontratación. De las únicas que nosotros conocemos este año que han solicitado quiebra es Beltec, como le señalo, porque el Comité de Vivienda le puso término al contrato por el atraso, y Claro Vicuña, que tenía básicamente más obras urbanas, pero estaba expuesta a proyectos habitacionales en la región, en Ñuble, en Biobío y también en la región metropolitana. Pero como le señalo, la ventaja de los proyectos de vivienda es que nosotros le hacemos seguimiento mes a mes a la variación del IPMIC. El IPMIC es el índice de precio de materiales de nuestra construcción, que está desfasado con respecto al IPC. Y eso nosotros lo informamos a la División de Política Habitacional, y la División de Política Habitacional establece, de acuerdo a ese cálculo que nos da el INE, el suplemento que tiene que tener el proyecto habitacional que se puede hacer porque es por el decreto DC49 y también los otros elementos. Entonces, por ese medio nosotros estamos identificando esa figura. Estamos también ayudando a las regiones con cálculos por si se complican para ver cuánto se le debe pagar a las regiones. Y como le he comentado, hemos estado encima y estamos monitoreando constantemente la salud de las empresas para que tengamos empresas que tengan capacidad de ejecutar. Ignacio, don Ricardo primero, después don Miguel. Y después el diputado Naranjo. Castigado. Está castigado el diputado Naranjo. Presidente, por su intermedio, ministro, no me quedó tan claro el tema del crédito, cómo funciona el préstamo, digamos, que se hace y cuál es el costo financiero que eso tiene. Si lo tienen calculado, digamos, desde el punto de vista de lo que significa en el subsidio total o el costo de la vivienda final, digamos. Eso es una cuestión, y lo otro es que hay muchas empresas que tienen hacen dos cosas, digamos, hacen viviendas y también obra pública. En nuestra región, al menos, hay un informe de la Cámara Chilena de Construcción que anda por ahí, estableció que hay 103 empresas en peligro de quiebra. Hay muchas empresas que ya están dejando contratos votados, con mayor énfasis en obras públicas que en vivienda, pero en vivienda también tenemos problemas porque las empresas más pequeñas no están asumiendo nuevos contratos y los están dejando, digamos. Tenemos varios proyectos de vivienda que han sido abandonados por empresas constructoras. Entonces ahí también hay un efecto, digamos. No sé si ustedes tienen estadísticas respecto de ese tema también. Gracias, presidente. Siguiendo con la misma línea, iba en la misma línea la pregunta. Hay muchas empresas que a lo mejor no están en la Cámara Chilena de Construcción, que están en regiones, que son más pequeñas, que se han retirado de las obras. Nos sucede en la Araucanía con aislación térmica, por ejemplo. Van y ya no van más. Y la gente queda ahí descubierta, digamos, sin terminar la obra, o ampliación de vivienda, etcétera, que no son grandes empresas. Entonces, ¿ustedes llevan alguna estadística también de eso con los Ceremi o el Servio, como para poder monitorear? Porque nos llega a nosotros, digamos, diciendo, oiga, mire, venga a ver, el Servio no está, llamas al Servio y dicen, no, sí está, estamos esperando para cobrarle la otra garantía, que no ha ido, que viene. Entonces, también hay un tema ahí que les va a rebotar después, durante este año, a ustedes, porque hay obras inconclusas, digamos, que no están. Y terminar una obra de esa también es largo, digamos. No es rápido que venga otra empresa y se coloque encima, digamos, de eso que está terminado. Entonces, no sé, también hay que monitorearlo de cerca, porque lo que viene en 2023 es bastante fuerte para las empresas. Ya vienen trastabillando bastante, digamos. Vamos a esperar al diputado Naranjo. Aunque si puede contestar las otras, mejor. Pero en términos generales, porque esto da para mucho más, pero
¿Cuántos recursos tiene este ministerio normalmente? Sobre $1.000 millones al año para los préstamos, sobre eso. ¿Cuánto le cobra a la empresa por prestárselo? Cero. ¿Ya? Es una cosa anómala, absolutamente anómala. Antes era un anticipo y pasó a ser préstamo. Y se trata contablemente bajo la línea, para efectos de equilibrio estructural. Tiene distintas garantías, pero tiene garantías. O sea, ¿cómo? Sí, son boletas y póliza, dependiendo de... Pero es un tema que ahora es bien importante, incluso en la quiebra de Claro, de esta de Claro. Bueno, entonces, ¿cuál es el costo financiero para el Estado? El costo alternativo, o sea, si se prestara a valor de mercado o no. ¿Cuál es el costo financiero para las empresas? Cero. A las empresas le achica el margen a veces de pedir créditos privados. Nosotros hemos explorado la posibilidad de una especie de FOGAPE construcción, que creemos que es algo que hay que evaluar, porque, y a su vez con el Banco... ¿Esto quién lo hacía antes el Banco del Estado? En un momento determinado el Banco del Estado dejó de ser el que le prestaba para todo el proceso de funcionamiento. Y eso no lo hemos logrado, esto viene de bastantes años para atrás, el anticipo, el crédito, el préstamo lleva mucho menos tiempo. Es lo que le puedo decir sobre esa parte, ¿ya? A mí personalmente, desde que era parlamentario, me parece que esto requiere pasar a otro nivel. Esto no es razonable. En un momento de crisis no es el mejor momento para enfrentarlo, pero es un tema que tenemos que estudiarlo y tener alternativas bien preparadas. El sistema financiero debe ser capaz de responder a la necesidad de crédito para efecto de producir vivienda. No tiene sentido que el Estado esté prestando a cero, porque es un costo no transparente, o sea, porque es un costo financiero no transparente. ¿Cuál es la situación de vivienda y obras públicas? Bueno, ahí yo creo que le podrían explicar Ricardo y Vicente, porque es distinto, como ustedes bien dicen, como dice, en lo urbano que en lo habitacional. Nosotros en habitacional, por el sistema que tenemos de reajuste y por todo, hemos tenido capacidad de ir nivelando y tenemos un sistema de seguimiento que nos permite saber en qué están. ¿Sabemos de todo el sistema? No, hay empresas pequeñas y en algunas puede que la información no esté totalmente centralizada, pero tenemos un seguimiento. ¿Qué es lo que hemos hecho con las empresas para que no quiebren? Resolver el problema del diferencial por la inflación y por las crisis que pueden tener, y por otro lado apoyar empresas que tienen problemas. Y voy a nombrar alguna para no nombrar otra, porque Pacal es una empresa que tiene con nosotros 51 contratos, ha estado y nosotros hemos tenido un equipo con varios de los que están aquí presentes, de acompañamiento, seguimiento, y evitar que se profundice la crisis. Son 51 proyectos y nos interesa que lo haga bien y no hay ningún interés, que ninguna quiebre. Incluso, claro, nosotros esperábamos que no se fuera a la quiebra, sino que fuera a reorganización. Nos sorprendió cuando salió en quiebra. Esto fue un cambio de un día para otro la decisión, porque no sorprendió. No se sabe todavía el conjunto de lo que esto significa. Eso está en proceso y el liquidador tendrá que determinarlo. Pero como decía la subsecretaria, nada de esto es sorpresa porque hacemos un seguimiento y estamos permanentemente tratando. Sabemos que este es un problema, son vientos en contra del plan y necesidad de tener respuesta. Lo hablamos con el ministro Marcel, hoy día, probablemente mañana o pasado, tenemos una conferencia de prensa que vamos a tomar 3 medidas adicionales para que las empresas tengan menos inestabilidad, por decirlo así. Y las puedo anunciar que el crédito, la garantía al crédito, ¿no es cierto? Porque varias empresas han tenido problemas, no el crédito para producir, sino para vender sus departamentos, que no ha habido, por las condiciones de Basilea que los obligan a tener un porcentaje de ahorro mayor a la familia. Y ahí estamos tomando una medida hasta 4.500 UF, porque creemos que eso ayuda a moverse en un momento la economía. Estamos también en el programa de vivienda de trabajadores, que todo lo que tiene que ver con la donación de terreno, el aporte de terreno, que tributariamente eso puede ser tratado como una donación con impuestos y puede o no ser tratado como un aporte para producir la renta, un gasto para producir la renta, eso lo estamos cambiando. Y el tercer tema, ¿cuál era? El IVA a la construcción, que nosotros estamos estudiando, hemos estudiado darle una mayor, tenemos 2 años de gradualidad, aumentar otros 2 años de una gradualidad un poco menor, pero aumentar la gradualidad para amortiguar el efecto. Esto es una cuestión que deberíamos haber cambiado hace 30 años, pero lo concreto es que justo nos coincide con una crisis, por eso estamos por... Va a bajar un poquito, el último cuarto va a ser una tasa menor, o sea, pero eso se va a declarar estos días y esperamos que eso ayude a amortiguar. Con esto lo que quiero decir es que estamos preocupados del seguimiento de esto porque sabemos que el aliado fundamental son las empresas. Ayer tuvimos reunión con, no sé, la empresa más grande de la construcción, estuvimos en el ministerio, viendo un plan especial con ellos, porque nos interesa que en ejecución directa ellos tengan una disposición, y hemos ido conversando distintos temas que les preocupan, algunos reales, otros no reales, pero necesitamos el aliado principal. Lo público-privado es clave para llevar adelante la construcción, o sea, no tenemos ninguna autolimitación. En eso, en decir... Podemos
el diputado Naranjo. Ah, perdón, falta todavía parte de la Pero respuesta. Urbano y Estoy un Ricardo. poquito apurado en realidad porque estamos esperando los otros ministerios ahí todavía. No, Este sí. está Educación fácil. dice que está muy... Gracias. Ya. Eh, Adelante, por favor, don. Gracias, presidente. Lo más breve posible. Acá, honorable diputado, es importante entender la diferencia de las obras urbanas, las que son de déficit cualitativo y las que son de déficit cuantitativo. El cuantitativo son las empresas del cualitativo son las empresas de mejoramiento, por ejemplo, las ampliaciones u otros elementos que ellas también han tenido un aumento por el alza de materiales. Entonces, por ese lado es importante señalarlo. Acá yo me refería solo a las empresas del déficit cuantitativo. Y de las empresas que pueden estar expuestas, de las que están haciendo obras urbanas y las que están haciendo obras habitacionales, nosotros hicimos un cruce. Y aparte de Claro Vicuña, no hemos detectado otras. Entonces, por ese lado también estamos monitoreando de cuál puede ser o cuál puede estar expuesta. Entonces, ya hicimos ese cruce, identificamos que no hay más de ese tipo de empresas y ahora le doy la palabra al colega ahí para ver el tema de las obras urbanas. Por su intermedio, presidente, efectivamente, el aumento de los costos de los valores de la construcción y los presupuestos actualizados han afectado de manera distinta a los proyectos urbanos. Nosotros, proyectos urbanos, que tenemos más de 2.000 hoy día en ejecución, hay 7 empresas que han quebrado a lo largo del último año, y eso representa que 15 obras años detenidos. Nosotros, en ese sentido, tenemos también un problema respecto a que nuestra normativa, lamentablemente, no está preparada justamente para el elemento esencial de esta crisis, que tiene que ver con el aumento de los costos de los valores de la construcción. Para eso, nosotros estamos planteando algunas medidas, particularmente realizar licitaciones en UF, ajuste de precios a valores actuales mediante futuros ajustes que estamos realizando en nuestra normativa interna para ese tipo de obras. Eso está en trabajo y esperamos poder afrontar esos problemas en las próximas licitaciones. O sea, justamente uno de los desafíos es poder mejorar nuestra capacidad de respuesta justamente a esta capacidad de alza de materiales, pero nosotros también estamos monitoreando permanentemente la situación. No conocemos de otros casos de riesgo. Efectivamente, la empresa Claro Vicuña tenía dos proyectos urbanos con problemas y estamos realizando la mayor cantidad de trámites, tanto como para poder resguardar nosotros como ministerio y al mismo tiempo poder reanudar lo antes posible ese tipo de obras, porque efectivamente, y ahí coincido con la preocupación, una quiebra o liquidación o cualquier detención en cuanto al sistema de pago de una empresa privada afecta a la ejecución de nuestra obra. Es una preocupación permanente de esta división y del ministerio. Eso. Presidente. Naranjo, después senadora Órdenes y luego senador García. Gracias, presidente. Ministro, el otro día cuando usted estuvo en la Comisión de Hacienda para abordar el tema del presupuesto de la vivienda, usted nos habló que se estaba creando un fondo de tierra. Mi consulta es la siguiente. Cuando se haga uso de ese fondo de tierra por parte de una organización de allegados o habitacional o comité de vivienda, lo que el serbio aporte en el terreno se descuenta del subsidio o además del subsidio se entiende, porque dice la glosa número 4, dice que es una donación gratuita. Entonces quiero precisar eso. En segundo lugar, la glosa 9, porque es mejor leer las glosas, porque ahí están los... Ahí está la papa, como se dice, porque los otros son números. La glosa 9 habla de que un 10% se podrá, de los recursos asignados del presupuesto al programa de compra de terrenos, ¿no es cierto? ¿Eso es automáticamente en cada región o solamente de los fondos nacionales se ve cómo se usa? Y lo otro en la glosa 12 del programa de habitabilidad rural, dice que esto se va a implementar solamente en aquellas comunas que tengan o localidades rurales de menos de 5.000 habitantes. Cuando usted está hablando de localidades, es decir, si una comuna tiene... quiero entender que localidades no lo están asociando a comunas. ¿Ya? Y lo último, que en la glosa 5 de los gobiernos regionales está una facultad que se le entrega al CORE para adquisición de terreno. Esa adquisición de terreno es a voluntad propia del CORE o por indicación del Serviu, que es el Serviu el que solicita al CORE que compre terreno, porque si es al revés, podríamos transformar eso en una corredora de propiedades, el CORE. Entonces quiero que me pueda precisar aquello, ministro.
o el agente presupuesto, porque De este último es un acuerdo, ¿no? O sea, se va conversando y ya han habido distintas realidades, distintas situaciones. Les puedo decir lo que ocurrió en Biobío, en distintos lados, en algunos casos desde común acuerdo del terreno, en otros casos de iniciativa del gobierno regional por distintas consideraciones que tiene. Tratamos de tener el diálogo mayor, por eso una comisión para esto común con Subdere, con gobierno y con Servio y Ceremi. Respecto al fondo de tierra, mire, de lo que no hablamos de fondo de tierra, hablamos de banco de suelo, que es lo que se habla, y que dentro de esto se trata de tener, de hecho, un objetivo de este gobierno es terminar con un banco de suelo, porque no basta tener suelo, es cómo se gobierna, cómo se cuida, cómo se mejora, distintas cosas, cómo se evitan las tomas, todo eso, o sea, se requiere un procedimiento que está trabajándose. Respecto a qué se hace con los programas, depende del programa, para ser bien franco. Sí, porque hay programas como el que le he dicho yo, vivienda municipal, el que aporta el terreno al municipio y no cobra por eso, es un aporte al proyecto. En el caso de vivienda de trabajadores, la empresa. En el caso de autoconstrucción, ahí va a haber que comprar el terreno con plata estatal, no una ONG, no, y no es de un grupo de personas. En fin, son distintas las realidades y en esto tenemos bastante flexibilidad porque lo que importa es empujar las distintas líneas de producción. En el caso de la vivienda, de la ejecución directa de vivienda, históricamente se usaban dos modalidades. Una, que el Estado ponía el suelo y decía, tengo tal suelo en tal lugar, construye un edificio, ¿cuánto me cobra? Diseño y construcción. Otra posibilidad es llamar y decir, en toda la zona de Santiago Norte, por ejemplo, necesito en tales áreas construir, propónganme proyectos con suelo. En fin, eso era el decreto 62, tenía las dos modalidades y eso estamos viendo cómo implementar. Depende de cada uno cómo se cobra. Respecto a la glosa 9, no sé, Carlos, si usted quiere explicarla. Y la 4 también, pero la 9 es que es un procedimiento que hay. Presidente, sí, la glosa 9 reemplazó a la 11 en numeración, que en el fondo es reservar, en este caso para el 2023, un 10% del presupuesto del programa Fondo Solidario para poder hacer gestión de terreno adicional a otras líneas de financiamiento y poder ir identificando terrenos para comprarlo y luego distribuir para proyectos habitacionales. Bien, yo quiero 2 páginas más, perdón, perdone, senadora, no me... la habitabilidad rural, ministro, se le quedó. Después, en privado. Sí. Ministro, sí, es que yo creo que el presupuesto, al menos quiero valorar que veo que hay harta innovación cuando veo programas de trabajadores o lo que van a hacer en Iquique, respecto de la autoconstrucción, porque yo no veo otro camino en un desafío como el que ustedes se plantean, porque lo que yo entiendo en el fondo se duplica la construcción, la meta, y eso no es una meta sencilla. Entonces, si se hacen las cosas como siempre, vamos a entrar en la discusión de la empresa y ya sabemos lo que pasa. Yo veo que ese tema no afectó tanto a viviendas, sí en obras públicas, creo que es un conflicto bien importante el que tiene, porque no se logró ajustar a tiempo, más allá de los ajustes que hizo. El aumento en las obras superó en algunos casos 30% y eso no da la fórmula de ajuste. Vivienda en eso pudo porque tenía más flexibilidad, entiendo, y lo pudo hacer. ¿Ustedes tienen algún tipo de estimación respecto, por ejemplo, en la línea de no sé cómo se llama, industrialización de viviendas, creo que le llamaron, más o menos a cuánto aspiran? Porque yo no veo otro camino. Pues la empresa, los escenarios, ahí no veo mucho cambio. Y lo digo también porque no es tanto el presupuesto. Recuerdo en la región alguna vez por los temas de aislación térmica estábamos súper contentos, conseguimos mucho dinero en la discusión presupuestaria, que después nos dimos cuenta que había solo una empresa. Esa situación ha ido cambiando, pero ese año nos comimos el presupuesto, no se tradujo en aislación térmica. Entonces, un poco el riesgo que veo, reconociendo la propuesta que han hecho en la lógica presupuestaria con caminos nuevos para enfrentar un desafío más grande, ¿qué tan estratégico ven la línea de industrialización de casas? Eso. Muchas gracias. Muchas gracias. ¿Y prefiere que al senador García o primero prefiere contestar esta? Y no, esta es bien concreta. Mire, la capacidad de producción... Y la que le falta Naranjo también, que no sé. No, que Naranjo quedamos en privado después. Estaba hablando por teléfono, presidente, no lo moleste. La industrialización, la capacidad actual de industrialización del sistema son 7.000 viviendas al año. Nosotros queremos incrementarla. ¿Qué nos dicen ellos? A mayor demanda vamos incrementando porque tenemos que invertir. Es geológico.
Nosotros también quisiéramos, y lo voy a decir aunque está en proceso, quisiéramos que hubiera una fábrica, una producción industrial de vivienda con pertinencia cultural en la Araucanía. Eso estamos conversando con el BID, de tener una empresa público-privada en esa zona para producir vivienda específica para una realidad cultural y que se especialice en diseño y en todo eso. Bueno, esto va a depender mucho del mercado, de cuánto nosotros compramos. Aquí tenemos que apurarnos, ahí estamos atrasados nosotros para hacer que esta empresa avance. Los métodos que tenemos para definir proyectos no son los mejores en esto, no es tan fácil porque hay que tener capacidad de compra para que ellos produzcan e inviertan, ¿ya? Pero nosotros creemos que eso va. En la madera, en la producción de madera, que no toda es industrial, pero tienen producción de madera, ellos nos hablan de que tienen capacidad anual de 36.000 viviendas anuales, ¿eh?, de madera. Tenemos un convenio con la Universidad de Concepción, la Universidad del Biobío, y tenemos la Cámara de la Construcción y nosotros, o sea, el Ministerio de la Vivienda, esos son los socios. Tenemos un convenio en Concepción, que Concepción Biobío quiere transformarse en la capital de la madera. Eso es bien interesante porque están realmente produciendo alternativas. Eso respecto a su pregunta. Respecto a habitabilidad rural, industrialización, senadora, esto existe en Chile, pero existe para otros niveles de ingreso, para viviendas de otras características. Se han construido edificios en O'Higgins de hormigón en altura y se han demorado 4 meses en levantar el edificio, lo que quiero decir, a ese ritmo es. Y esto es perfectamente posible extenderlo porque hay la tecnología y hay eso. La cantidad de soluciones va a depender de cómo ellos van invirtiendo de acuerdo a la demanda que nosotros le estamos produciendo en estos programas. Respecto a habitabilidad rural, vivienda rural que llamamos nosotros, lo que acabamos de sacar una norma para simplificar la manera de hacerlo y que no sea, como usted dijo en la mañana, no sea tan urbano lo que se le pide, tanto en sanitario como en agua y en otras cosas. No tratarlo como si fueran un barrio de una ciudad, sino que asumir su condición. En los sanitarios hay ciertas tecnologías que permiten hacerlo. En agua estamos viendo qué abastecimiento tienen esos lugares, de tal manera no pedirle que sea urbano porque no es urbano, pero tiene un sistema de abastecimiento, incluso que tiene el camino hacia la PR tiene una etapa, ¿no es cierto? Si ya están en camino, eso puede ser considerado dentro del proyecto. Eso es. Le puedo explicar más detalles, Carlos. Pero además de en habitabilidad rural, insisto, nosotros queremos no exigirle que demuela la casa original, que ha sido un problema en el caso individual. Cuando es colectivo, por lo menos yo he visto proyectos, y lo repito, que perfectamente se puede hacer incluso a autoconstrucción, porque es lo que quieren, muchos de ellos asistida, porque eso se puede hacer mucho más rápido. Es indignante tener 20.000 subsidios entregados y no haber hecho las casas. Y esto lleva ya 6 años, 7 años. O sea, es indignante y la gente en su región y en varias. Solo Concepción tiene 803 subsidios dando vuelta. En el caso de la Araucanía son 5.200, así. O sea, las familias están muy molestas porque tienen el papelito, pero no tienen nada concreto. Aquí ha faltado empresas, por eso que la vivienda industrializada, como dice la senadora, es una buena solución. Hay empresarios que se han dedicado a esto, particularmente un señor que es el encargado de esto en la Cámara de la Construcción, que opera fundamentalmente en la Araucanía, que dedica su vida a esto, o sea, y lo hace bien, y va recreando tecnología, crea una empresa. En fin, hay gente que se está especializando, especialmente empresarios más jóvenes, que están especializándose en nuevas tecnologías para la vivienda social. Muchas gracias. Bueno, cierra este ciclo de preguntas el senador don José García, a menos que alguien a última hora quiera recoger. ¿A usted quiere recoger algo más? Después de Pepe, sí. Gracias. Muchas gracias, presidente. Yo tengo varias consultas, pero voy a tratar de ser lo más breve posible. Se me perdió el torpeo en todo caso. Aquí está. A ver, ministro, una de las preocupaciones que tengo respecto de su gestión y del énfasis en su gestión, que tengo que decirlo, yo creo que con todo el conocimiento que usted tiene del ámbito de la vivienda, que integró la Comisión de Vivienda durante muchos años en la Cámara, en el Senado, la mixta de presupuestos, siempre estuvo en esta subcomisión. Entonces es un tema que usted lo conoce, lo domina bien. Y por supuesto todos compartimos las duras cifras que tenemos en materia de déficit habitacional. Ahora, uno de sus programas, regalones, si me permite decirlo, es el programa de arriendo. Y yo ahí tengo un reparo, más que un reparo, quizás una consulta, porque yo el temor que tengo es que si los serbios se ponen a arrendar viviendas o entes públicos se ponen a arrendar viviendas, lo que vamos a tener son viviendas públicas destrozadas con el correr del tiempo.
Porque no es lo mismo que arrendarle a una persona privada. La persona privada pues estará, me imagino yo, cada cierto tiempo mirando su vivienda, pidiendo que la cuiden, etc. Pero eso va a ser muy difícil que ocurra con entes públicos. Y este proyecto de presupuesto tiene financiamientos importantes en materia de aumentar la oferta para arriendo de vivienda. Entonces yo quería preguntarle cómo piensan abordar eso, porque yo creo que se nos puede transformar en un gran problema. Incluso yo entiendo que estaríamos autorizando a las municipalidades para que construyan viviendas para arrendar. Yo creo que eso también puede ser problema por lo que uno ve en terreno normalmente. Segunda pregunta. Algo ya se dijo, pero yo no sé si usted nos puede entregar un detalle de los contratos de término anticipado con obras del presupuesto de inversión, no de transferencia, del presupuesto de inversión de vivienda. Nosotros tenemos, se paralizó la avenida O'Higgins en Angol, estamos teniendo dificultades con otras obras del Ministerio de Vivienda, que son obras emblemáticas además de infraestructura urbana, entonces no sé si nos puede entregar y cómo lo va a abordar, porque en realidad ahí hay un problema que no sé si se podrán aumentar los presupuestos, si las empresas ya abandonaron, si no hay vuelta atrás, o sea, simplemente hay que liquidar contratos, volver a licitar por el diferencial de obra que queda. Eso me gustaría mucho. Tercero, efectivamente hay un importante aumento de recursos para compra de terrenos, pero por ejemplo, se sube del 5 al 10% lo que se puede ocupar del Fondo Solidario de Elección de Vivienda y de los programas de integración social. Esto, que se pueda comprar más terreno, va en una dirección correcta, pero por otro lado significa menos subsidios, porque el presupuesto es el mismo, el programa es el mismo. Entonces, yo no sé ahí, porque finalmente entramos como a competir dentro del mismo programa. Más terreno, menos subsidio. Más subsidio, menos terreno. ¿Cómo vamos a abordar ese dilema? Y finalmente, una cosa que me preocupa harto también es que hay una norma, hay una glosa creo, que permite construir viviendas sociales fuera del límite urbano, sin permiso de construcción. Esto tendría que regularizarse, digamos, con el correr del tiempo. Y, ministro, yo no tengo ninguna duda de toda la buena intención suya, la buena intención de la subsecretaria, de todo su equipo. El problema es que la experiencia indica en que muchas veces estas obras que no parten con el permiso de construcción, no se regularizan, después las direcciones de obra no las pueden recibir. Mire, nosotros hemos conversado un par de veces, ministro, el problema que se nos originó con dos leyes de la República. Una es la que obliga a dejar la tubería para que puedan conectarse las empresas digitales, por llamarla así. Y lo otro es lo de interconectividad, que nos ha traído un problema enorme. Viviendas que están construidas, que llevan ya meses sin poder ocupadas porque simplemente la Contraloría, mejor dicho, las direcciones de obras se niegan a recibir las obras mientras no se cumpla la normativa legal, normas que nosotros dictamos, pero que de verdad han resultado de muy difícil cumplimiento. Entonces yo me temo que una norma como esta termine finalmente con viviendas construidas, pero que no podamos recibir. Esas son mis consultas. Gracias. Antes de darle la palabra, ministro, nosotros tenemos una carta que nos ha enviado un señor Yuri Rodríguez, presidente de la Asociación de Directores de Obras Municipales de Chile, que plantea más o menos el mismo tema que plantea ahora el senador García. Por lo tanto, le voy a hacer llegar esta carta a ustedes para que la puedan desarrollar. La última palabra la tiene el diputado Mellado. Y muchas gracias. Muchas gracias. Sí, antes de votar, presidente, yo estaba revisando los apuntes y la verdad es que hay hartas glosas de información que se eliminan. Entonces, ahí hay un tema, el secretario creo que tenía una información, porque hay temas y es más, pero sí yo creo que se debe preguntar lo último, que las municipalidades dice que podrán desarrollar las labores correspondientes a las entidades que prestan servicios de asistencia técnica, social y jurídica. O sea, ¿no serán juez y parte las municipalidades aquí? Porque ellos van a hacer la asesoría, pero además tienen que tener el control. Entonces, no sé si en la glosa 3, digamos, está bien o no está bien esto. Y por último, el pronunciamiento del Ministerio de Reactivación del Consejo Nacional de Desarrollo Urbano, si se va a nombrar algún presidente, retome ese tema, presidente. Vamos a darle la palabra al senador Monte, después el secretario va...
Don Rodrigo va a decirnos algunas cosas respecto del tema de las glosas que Vamos después están trabajando con presupuesto. ¿sí? ¿Usted va a suspender para que vayamos a dar cura en la sala o cada uno va? Vamos a terminarla, esperamos que el ministro Montes hable poco, pero después, en realidad la campana está sonando porque no hay quórum, así que creo que sería bueno... No. ¿Tiene inconveniente, señor ministro, en que no se quede con la última palabra y lleguemos hasta aquí podamos votar? Por favor. El Consejo Nacional es una cuestión que está en discusión con la presidencia, porque eso depende de la presidencia y hay nombres propuestos. Respecto al conjunto de los otros temas, son todos que requerirían un trabajo más largo de explicación. Lo que dice el senador García de los riesgos de poner a organismos públicos en arriendo, efectivamente es así. Por eso hay una cuota muy limitada, 20.000 de las 1260.000, entre públicos y privados, porque aquí hay instituciones privadas que se quieren especializar y aprender. Los públicos no saben hacerlo y nosotros partimos. El alcalde Jadwe ha tenido harto problema, porque hay un problema de seleccionar la familia, de gestión, pero hay un aprendizaje que hacer y eso es lo que se está iniciando ahora. Hay 7 senadores en la sala, entonces vamos a tener que ir, porque de lo contrario vamos a tener un problema. Bueno, votemos al tiro. Votemos de inmediato, entonces, ¿les parece? Yo le explico ¿Usted lo de las otras cosas, pero... ¿Prefiere esperar hasta que volvamos? Oiga, el tema de... Perdón, pero él planteó un tema que es delicado, que nos dice la misma carta. ¿Qué pasa con... en algunos casos no va a tener que pedir permiso para... Tenemos una vivienda tipo. Las casas en zonas rurales para familias... O sea, eso nos requiere hacer todo el permiso, por eso vamos a tener una vivienda. Lo mismo que se hizo en la reconstrucción. Se lleva una casa hecha, ya aprobada, y tiene que reunir las condiciones loteo todas. Aquí no es un problema loteo, es la vivienda misma la que está en juego y hay un procedimiento autorizado para el máximo de producción de 7.000 y votemos al tiro. Vamos a votar, señor ministro. Pues se sabe que lo vamos a aprobar porque no nos deja aprobarlo ya. En votación. Secretario. Diputado Sormellao. ¿Cómo vota, diputado? La información que se sacó de acá está toda en los artículos de la ley, no es que se haya sacado, se trasladó. No, pero vamos a votar entonces, ya sigamos. Vote, no le tuerce el voto al diputado. Sí. Diputado Sor Naranjo. Si sigue hablando el ministro, va a cambiar el voto. Mientras tanto, a favor. Muy bien. Diputado Sor Cifuentes. A favor. Senadora Señora Órdenes. Voto a favor de la partida. Senador Sor García. A favor. Sor Presidente. A favor. Muy bien. Despachada la partida, presidente. Muy bien. Muchas gracias, ministro. Si quiere quedarse conversando, mientras vamos al cuero, no hay problema. No, pero hay cosas aquí que... Oye, les vamos a contestar esta última de los permisos, porque está equivocado la... Está todo aprobado. Sí, está bien, vamos a tener que presentarla después, no, si no hay ánimo. Sí. Esas viviendas tienen